amigo. Gracias, David. Yes. Ahí está. Por ejemplo, te decía que hicimos una propuesta. El programa se llama Kajalin, modelo de intervención de la espiral caótica para alumnos con espectro de sobredotación. Este concepto que estamos colocando de espectro de sobredotación, ahorita voy a clarificarlo en el siguiente punto. Pero en relación a la intervención, estamos pensando en reducir todo el esquema, sobre todo para lo que es enriquecimiento en tres momentos para hacer detección. El primero sería, y es como la premisa de esta propuesta, es intervenir para detectar. Por lo general, el esquema de 2006 marcaba que había que hacer todo un trabajo de detección, y si el chico pasaba todos los filtros de detección, ahora sí se podía pensar en intervenir. Lo que nosotros encontramos al hacer el estudio en Tabasco fue que el equipo de USAER se llevaba 4 años haciendo la detección. Y no había intervención para los alumnos. Entonces, y cuando intervenían, ya era otra generación de docentes. Ya no los que habían visto esa manifestación inicial, y entonces lo primero que decían, este alumno no es sobresaliente. Pero nadie se preguntaba qué había pasado con la intervención, porque dentro de la bibliografía que existe de sobredotados, se habla que si desde el momento que se detecta no se hace una intervención o no se va acompañando adecuadamente al chico, esas habilidades se inhiben, o entra algo llamado que se ha hablado mucho como el factor de encubrimiento. Es decir, que los alumnos, como no le ven sentido a lo que se está haciendo con ellos, deciden ir ocultando sus habilidades o ese potencial que tienen. Entonces, ese factor de encubrimiento lo detectamos, pero también lo detectamos mucho en niñas. Las niñas son las que más encubren esa potencialidad, y tal vez puede ser una cuestión de género que se esté planteando, aunque la estadística que es baja de detección, pero te digo, no tan baja, pero no tan alta, realmente es un 0.07% de toda educación básica, parece que está equilibrado, pero se equilibra en aptitudes que no son intelectuales. Es decir, la mayoría de la carga de las aptitudes intelectuales está marcada hacia los niños, y las niñas empiezan a aparecer en socioafectivas, artísticas e incluso creativas. Entonces estamos teniendo esos detallitos en relación a esta detección de chicos, ¿no? Entonces, la primera gran línea que hicimos fue, bueno, ¿qué te parece si primero intervenimos? Porque si seguimos sosteniendo el factor de encubrimiento, como no hay intervención, no se van a manifestar las potencialidades de los alumnos. Entonces, si primero intervenimos y empezamos a hacer enriquecimiento como el punto de lanza metodológico, y no tal vez como fichas de exploración, porque en 2006 hablaba de fichas de exploración del programa, y nosotros decíamos, no, es mejor diseñar ya programas de enriquecimiento, meter a los chicos en programas de enriquecimiento, y a partir del programa de enriquecimiento, ahora sí, ver de ese programa qué se va movilizando en los alumnos, en los grupos. Entonces, una de las propuestas que teníamos o que tenemos es que se puede plantear un enriquecimiento de una sola esfera por escuela. No es decir, no quiere decir que no existan las otras aptitudes, pero es muy difícil que una escuela primero invierta recursos para hacer enriquecimiento de las 5 esferas. Entonces, igual, imagino que en el DF llega el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial. Entonces, ese recurso, si ustedes van generando ya el enriquecimiento particular bajo un proyecto tal vez de 2 a 3 años, y obviamente en el recorrido de esos 2 o 3 años se van a ir manifestando los alumnos. Si yo empiezo a diseñar programas, por ejemplo, de deportes, evidentemente los chicos deportivos van a empezar a salir.
Si yo empiezo a caminar sobre arte, van a empezar a salir en el camino del arte que yo quiera. Si yo quiero empezar a desarrollar pensamiento matemático con una línea de trabajo, o yo quiero empezar a desarrollar cuestiones literarias para el desarrollo lingüístico de los alumnos, no quiere decir que no existan otros, sino que evidentemente lo que yo estoy encontrando es que esa línea aparece ahí. Entonces nosotros hablábamos de la pirámide del enriquecimiento. Y ahorita voy a explicar qué es esta cuestión de la pirámide. De ese punto nosotros hablábamos, bueno, ya que se manifestaron los alumnos, ya que vimos qué es lo que está pasando con ellos y que hay potencial, vamos a hacer algo porque el programa de 2006 está planteado para ser un programa de detección cualitativa, obviamente con ciertos inventarios de apoyo, pero no cuestiones psicométricas, que se ha vuelto todo una polémica porque se mezcló con el programa de aceleración y muchas veces ya no se hace la detección de enriquecimiento, sino directamente se pasa, bueno, en Tabasco, se pasa directamente al de aceleración. Y entonces los alumnos dicen, es que no tiene el CI que se necesita para estar en el programa, quedan excluidos del programa, aunque hayan manifestado dentro de su contexto esa potencialidad. Entonces, quisimos rescatar la posibilidad de crear nuevos indicadores de evaluación para ir observando los registros cualitativos de la experiencia académica. Y en un tercer punto o de esta esfera, de este ciclo, porque al fin de cuentas estamos viendo que es cíclico, está la reunión colegiada de consejo técnico con dos intenciones. La primera, plantear el enriquecimiento o replantearlo las veces que sea necesario como para ir evaluando qué está pasando en el enriquecimiento y al mismo tiempo en esas reuniones analizar cuáles son los posibles alumnos que se están manifestando e incluso en esa reunión acordar el llenado del informe inicial para un alumno que pudiera presentar la aptitud sobresaliente, sea cual sea el área. Por ejemplo, en una de las charlas que tuvimos con Gabriela Latorre nos hizo una observación de los instrumentos que estamos creando, que ellos también lo van a aplicar a nivel federal en el nuevo programa federal que está por publicarse. Debe publicarse este mes, si no es que se publica en abril. De hecho, vamos a salir casi iguales los dos programas, el de Tabasco y el federal. Y tenemos muchas, el federal habla más sobre el enriquecimiento, pero con metodologías específicas de cómo hacerlo. Me parece que es un instrumento un poco distinto en esta ocasión del programa y el de nosotros es un poco cómo hacer todo este proceso de detección. Ahora, también nosotros encontramos dentro de la investigación lo siguiente. Existen diferentes tipos de alumnos o niveles de habilidad, o pudiéramos decirlo así, de alumnos sobresalientes. Niveles de desempeño, no sé cómo pudiéramos llamarlo ahí. No todos tienen o tienden a los mismos procesos. Por eso es que nosotros empezamos a hablar de espectro de sobredotación y es mi propuesta. Porque no todos los chicos sobresalientes son iguales. Todos tienen una cuestión distinta. En un primer momento, cuando hablábamos de la pirámide del enriquecimiento, estamos hablando de enriquecer para todos, que era necesariamente lo que el programa de 2006 ya había caminado. Pero aquí hacemos una diferenciación en el sentido de reconocer lo presencial, el homeschooling o la mixta o la híbrida, que podamos decirlo, ¿no? Habrá que ver cómo diseñar enriquecimiento bajo esas tres posibilidades según la elección de la familia y del chico. Y esto va en relación a de que van a participar alumnos sin sobredotación, o sea, alumnos sin aptitudes sobresalientes que están en el aula o en las aulas de la escuela haciendo el programa de enriquecimiento. Y ahí, a partir de ahí, podremos detectar cómo empieza la clasificación de nivel de desempeño, que pudiéramos llamarle de esa manera. Ligeramente sobredotados, moderadamente sobredotados,
altamente superdotados, excepcionalmente superdotados e hiperdotados. Esta va a abarcar a todos, ¿no? Evidentemente aquí esto es como vamos a hacer enriquecimiento, no importa si hay o no hay. Ahora, ¿qué pasa cuando ya hay alumnos detectados? A ese primer enriquecimiento se le suma un segundo nivel del enriquecimiento. No es que se desaparezca el primer nivel, sino que se suma. De los alumnos que tenemos contemplados, hablaríamos entonces de los ligeramente superdotados, los moderadamente superdotados, altamente superdotados, excepcionalmente superdotados e hiperdotados para participar en enriquecimiento con agrupamiento. Es decir, empezar a, dentro de la escuela, generar pequeños clubs donde los chicos que están detectados se puedan reunir y puedan trabajar un proyecto con un docente, ya sea de descarga horaria que pueda tener la escuela o con un maestro de especial en caso de contar, para ir haciendo todo este trabajo, o un maestro que sea bueno en algún rubro del mismo proyecto que ellos están caminando. Es decir, si yo quiero encontrar cantantes, primero hago actividades de canto, tal vez de karaoke en todas las escuelas, toda la escuela, en todos los grupos, y después a los que detecté, ya los voy jalando como para irlos instruyendo paulatinamente de una forma más clara y más específica en técnicas y en este sentido. Eso estamos hablando de una aptitud. Eh, y esto también aplica para CAM, porque evidentemente lo que encontramos que los alumnos con discapacidad de CAM entran dentro de lo ligeramente superdotados. Y esto permite identificar a los sobresalientes con discapacidad como tal. Ahora, ¿qué pasa en el enriquecimiento con aceleración, que sería el último nivel, y ese sería exclusivo, basado de las normas de control escolar y basado del programa de acreditación y promoción anticipada? Es para un nivel de una rareza estadística dentro de los alumnos sobresalientes, y son los excepcionalmente superdotados y los hiperdotados. Aquellos que el enriquecimiento no basta y efectivamente necesitan algo más, pero dentro del proceso que encontramos es que la gente pensaba que acelerar era ya la intervención. Y entonces, pues dice, es que ya él se va, ya no importa. No había acompañamiento en esos 6 meses después que llega la notificación de que va a abandonar y que va a saltar un grado escolar, para que él pudiera llevar, los alumnos pudieran llevar los contenidos que van a omitir del siguiente grado, porque van a perder un año. O sea, van a saltar el año, pero esos contenidos ya no los vieron. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en el enriquecimiento con aceleración es, ok, vamos a hacer lo siguiente. Esos chicos que ya van a saltar, lo que podemos hacer en este momento es que ellos caminen en este sentido a seleccionar junto con los maestros cuáles son los contenidos prioritarios que él debería llevar y que le van a servir para entender el grado al que va a saltar como la base del que va a perder, o sea, porque al final de cuentas va a perder un grado. Gana por velocidad cognitiva y tal vez porque tiene una habilidad para entender rápidamente lo que va a pasar, pero va a haber una situación específica que se va a presentar. Entonces, como yo te decía, es una rareza estadística. Es decir, no todos los alumnos deberían llegar a este nivel, sino sería muy pocos. Evidentemente, todos podrían quedar tal vez en el primer y en el segundo nivel, pero estos que necesitan más, aparte de esos dos, necesitarían el tercero, lo que van a omitir. Otra estrategia que teníamos o que tenemos pensada y que se publicará en el libro es que él pueda ir el chico a tomar la clase con el grado al cual va a cursar. En un día o 2 días a la semana, como para ir preparando las cuestiones sociales, que lo vayan conociendo, y al mismo tiempo, si no se va a encargar alguien más específicamente de llevar la cuestión curricular que él necesita, pues lo debe ver con el grupo que lo va a llevar. Con el maestro de grupo que está dando esa materia. Y él tal vez recibir alguna retroalimentación posterior o un acompañamiento. En este sentido, esta es la visión de la pirámide del enriquecimiento. Si te das cuenta,
porque teníamos la duda de, bueno, ¿qué va a pasar con los que ya están? Pues no importa. Si ellos ya están detectados, pueden empezar, ya pueden estar ahí dentro. E incluso, como ya tenemos una línea de cuáles son los chicos sobresalientes que hay en una escuela, probablemente de ellos nos van a marcar la línea del programa de enriquecimiento a seguir en ese plantel para desarrollar. Entonces, quiere decir que no estamos desechando lo que ya se detectó antes, sino que le estamos incorporando otra visión metodológica. Entonces, si ya hay chicos que van a entrar a aceleración en el momento que se aplique esto, pues entonces, bueno, vamos a empezar a llevar los otros dos niveles y vamos a acompañar este nivel. Es decir, eso es más o menos lo que estamos ponderando. Fíjate que en secundaria tenemos una observación que también la tiene, que se la hicieron a nivel internacional al programa de aptitudes sobresalientes. Nosotros ya lo estábamos pensando antes de esa reunión con Gabriela de la Torre, y de hecho nosotros queríamos desaparecer dos aptitudes. Queríamos desaparecer la aptitud socioafectiva y la aptitud creativa. Nuestra argumentación es la siguiente. Los rasgos socioafectivos se pueden manifestar en las otras tres. Y también la creatividad juega en las otras tres. O sea, no solo como una esfera independiente, sino que juegan ahí. El Estado, el país lo que, y esa fue también la sugerencia para adherirnos a nuestra propuesta, es, nosotros llevamos un indicador que es creatividad en todas las aptitudes, incluso en la aptitud llamada creatividad. Pero en nivel secundaria ya no aparece creatividad. De hecho, a nivel federal va a pasar lo mismo. Desaparece la aptitud creativa en nivel secundario. Solamente va a estar, sí va a estar la socioafectiva, va a estar la artística, va a estar la intelectual y va a estar, en este momento se me fue el nombre de la otra, psicomotriz. Ahora, dentro de la rareza estadística que yo te hablaba del enriquecimiento con aceleración de los excepcionalmente hiperdotados y los superdotados y los excepcionalmente hiperdotados, sigue manifestándose bajo tres líneas, que pueden ser talento intelectual, bueno, o lo que sería la aptitud intelectual, y ya en secundaria la derivación de esa aptitud intelectual en talentos específicos lingüísticos, matemáticos y de ciencias, para poder aspirar a un programa de aceleración. Porque dentro de lo que estamos viendo del desarrollo de los chicos, es que tal vez en la sobredotación o la aptitud sobresaliente sería la cuestión que tenemos latente, lo potencial. Y en un desarrollo normal, estos chicos deberían derivar en talento a la edad de 11, 12 años, lo que sería la parte final de la primaria, el inicio de la secundaria. Y entonces la variación y la forma de detectar debe cambiar en este sentido para esos registros cualitativos de estos chicos. Todavía no hemos logrado caminar completamente hacia allá, pero sí por lo menos estamos empezando a manejar dentro de la propuesta lo que sería el desarrollo, entre comillas, normal de un chico como tal. Ahora, ¿qué pasa en la necesidad de reconocer este desarrollo normal? El talento se debe manifestar naturalmente o por un programa que lo motive a cristalizarse, o tal vez no pase nunca. También puede pasar que nunca se derive en ningún talento, pero si se deriva, debería pasar en la edad de 11, 12 años en adelante. Y aquí vemos otra rareza, y esto nos permite ver una nueva rareza estadística. Cuando hablamos que en preescolar hay chicos con talento, es decir, estamos reconociendo que hay chicos prodigio, que rompen el esquema del desarrollo que pudiéramos llamar normal de la sobredotación. Y entonces tenemos en este sentido que reconocer que habrán chicos que pudieran manifestar el talento en otros niveles, talentos musicales, talentos deportivos, talentos lingüísticos, talentos matemáticos, en niveles donde no debería aparecer en teoría el talento todavía. Es un camino, y eso, reconocerlo es importante, porque
el grosso de los maestros de especial, proyecto hablar especial, comparan a los otros sobresalientes con los prodigios. Y evidentemente dicen, es que no es sobresaliente porque un sobresaliente debería ser así, sí, sí, así. Casi están describiendo a Mozart o están describiendo a, no sé, a Mahatma Gandhi o algún otro sujeto, pero dicen, estos chicos no son. Entonces, es importante, y eso es lo que hemos estado caminando, que se reconozca que hay un desarrollo de lo que pudiéramos llamar normal dentro de esta población, y evidentemente que hay sujetos que son disruptores de ese desarrollo normal, y pudiéramos entenderlos como los prodigios, como, tienen otro nombre igual, eh, son como 2 o 3 nombres que en este momento se me escapan, se me fue de la memoria, pero estos, digamos, sería el primer punto de detección que nosotros estamos diseñando. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí tenemos una situación. Nosotros queríamos hacer la creación de los instrumentos en todos los niveles, pero el Estado nos limitó en el sentido de que por normas de control escolar ya hay un proceso, ya hay un instrumento reconocido para nivel primaria. Nosotros decimos que el instrumento ya pasó de moda por una simple razón. Los alumnos y los niños han cambiado, las infancias han cambiado. Y entonces el esquema de detección que se empezó a investigar en el año 2000 lleva exactamente 22 años siendo el mismo instrumento cualitativo de aplicación. Pero el nivel de educación especial nos dijo, podemos hacerlo en preescolar, podemos hacerlo en secundaria y podemos hacerlo en campo, pero en primaria no nos podemos meter porque tendríamos que remover, pues es que la intención, remover, generar una nueva visión. Y entonces por eso este es el único nivel donde no tenemos instrumento nuevo, pero de manera oficial. Nosotros hemos seguido caminando en la propuesta por los indicadores. Estos son los indicadores básicos que construimos para todo lo que sería el nuevo perfil que buscamos de alumnos sobresalientes dentro de la visión del espectro de sobredotación. Y es aquí, digamos, el sentido de esta reunión, porque tal vez de esto que nosotros estamos haciendo, ustedes puedan construir esquemas cualitativos de poder mirar cómo hacerlo en primaria. Nosotros estamos fusionando los programas, los instrumentos. Por ejemplo, los pasos para del programa de detección para el programa de enriquecimiento eran 8 y nosotros lo redujimos a 3. Con 2 instrumentos. Por ejemplo, hicimos uno que se llamó registro cualitativo y es la descripción por ítems. Ahorita les voy a mostrar más o menos qué fue lo que fuimos elaborando. Y ese registro cualitativo sustituye la entrevista, sustituye las cuestiones de las evidencias tangibles y se adhiere a la revisión del programa de enriquecimiento. No se aplica a todos los alumnos y eso es algo que nosotros buscamos. Se aplica cuando después de un periodo considerable de llevar el programa de enriquecimiento, el maestro de grupo dice, estoy viendo un alumno que pudiera presentar ser sobresaliente en esto que estamos trabajando. Y evidentemente ahora sí se aplica el instrumento. Pero no es así como que aplico la actividad y voy a aplicar el instrumento. Aplico la actividad y no, sino estamos hablando de un periodo de tiempo, de un proceso de incubación. Al año nosotros tenemos 2 reportes a nivel federal, 2 reportes de estadística, la inicial y la final. Y entonces yo les planteaba porque todos decían, pero los tiempos, no se casen con los tiempos, pero pensemos en el tiempo para hacer el reporte. Bueno, ustedes aplican el enriquecimiento, digamos, de ahorita de mayo a todo lo que es el ciclo escolar que está por terminar e iniciar el otro. Nosotros en septiembre reportamos
¿Cuántos alumnos en la escuela hay con condición de aptitud sobresaliente? Y las otras condiciones. Evidentemente, si tú llevaste este proceso, a lo mejor ya para septiembre, tú tienes la mirada de quién puede ser. Ahora, si tú lo empiezas de agosto y lo caminas hacia julio, mirando el último reporte, tal vez para la estadística final tú puedas reportar que tuviste una detección de alumnos sobresalientes, pero llevaste un proceso largo de intervención, no de detección, que eso es lo que estamos variando. Porque la gente diría, no, pues entonces me voy a llevar mucho tiempo detectando. No. Evidentemente que cuando tú ya lo vas a llevar al instrumento, el alumno, tú lo estás reconociendo como sobresaliente. Porque algo viste. Y entonces, lo que los instrumentos que estamos diseñando buscan no es saber si es o no es, sino nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo es sobresaliente? Y eso es, digamos, algo que nos comentó Gabriel de la Torre, que es un cambio de perspectiva y que dice, pues hay que cuidarlo y hay que estudiarla, pilotéenla, porque evidentemente ustedes lo que ya están proponiendo es la no elaboración de datos estadísticos para determinar quién es o no es, sino ustedes al hablar de espectro están reconociendo que teniendo características puede presentar aptitud sobresaliente. Y lo que estamos viendo es, el primer instrumento es como para determinar cómo se está manifestando en estos indicadores y el segundo instrumento, que es un inventario que creamos también, es para ver cómo se están dando eh, la dominancia de una aptitud. Por ejemplo, puede ser que tenga mayor representatividad hacia lo intelectual, hacia lo artístico, hacia lo creativo, pero también esté manifestando esos elementos en algunos datos en otras aptitudes. Y entonces estaríamos hablando cuál sería una aptitud dominante y cuáles pudieran ser aptitudes que están jugando de manera recesiva en el chico. Entonces, la visión del instrumento es, ok, estoy viendo cuál pudiera ser la aptitud que más predomina en él, pero también reconozco que están jugando estas otras y entonces a la hora de hacer el programa de enriquecimiento o adaptar el programa de enriquecimiento, lo que debo hacer es buscar que también estas otras aristas se puedan ir complementando dentro de la intervención. Es decir, si él es intelectual, pero también le gusta el arte y se ve que le gusta cantar, pues tal vez no está peleado el que él desarrolle su carácter intelectual con la música, o cantando, o diseñando melodías. En este sentido, eso es más o menos lo que vamos caminando. Ahora, te leo los indicadores. El primer indicador que rescatamos es el procesamiento de la información. No sé si lo ven, si se ve bien. Ok, Sí, David, sí se ve. ok. Tiene que ver con las formas de asimilar la información, así como la secuencia de pasos que desarrolla el sujeto para ejecutar la respuesta, sea correcta o no. O sea, porque no estamos evaluando que si lo hace siempre bien, sino simplemente el hecho de llevar todo ese proceso de análisis, ese proceso que se lleva y al final si eso encamina o no encamina en una respuesta, correcta o no, pero lo que nos interesa ver es cómo va el proceso, cómo da ese proceso. Que eso también rescata un poco lo que ya aparecía en la RIEP, que era algo que se había más o menos olvidado de la necesidad no tanto del resultado, sino del proceso. Curiosidad. Comportamiento de querer saber algo de forma individual o colectiva generada por una situación o tema de interés, la cual deriva al dominio de un campo o área del conocimiento humano. Tiene que ser curioso. Evidentemente debe tener curiosidad y la curiosidad se puede manifestar en cualquiera de las aptitudes. Análisis y síntesis, comprender, interrelacionar y juzgar los contenidos del sujeto, objeto o situación para generar un criterio. Puede o no devenir en una respuesta. Es decir, queremos nuevamente revisar el proceso. ¿Qué tanto se detiene a analizar las cosas? ¿Cómo le da sentido de una cosa a la otra? Y obviamente con eso él se genera una visión específica y genera una interpretación. Y eso también se puede manifestar en las 5 aptitudes, no necesariamente en lo intelectual.
La que sigue es una de nuestras aportaciones, que es tiempo de respuesta variable. La propuesta de 2006 caminaba a la velocidad de respuesta, pero sobre todo privilegiando a los que respondían más rápido. Y nosotros nos poníamos a pensar, es que hay sobresalientes que son lentos, porque le buscan hasta que encuentran una manera distinta de verlo. Y si nosotros solamente caminamos hacia quién da más rápido a la velocidad, estos otros quedan descartados inmediatamente en ese indicador. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo es su velocidad. Se refiere al periodo de tiempo que un alumno usa para solucionar un problema. Este puede ser veloz o lento, pero evidentemente eso genera el proceso, ¿no? Diversa autorregulación de emociones. Aquí lo hicimos en relación a caminar dentro de los alumnos con TEA y también con los alumnos que pues evidentemente no tienen ninguna condición, pero hay sobresalientes que tienen una baja tolerancia o un mal manejo de emociones. Y no quiere decir que porque tienen un mal manejo de emociones no sea sobresaliente. Es decir, incluso hay programas de acreditación anticipada que se han detenido porque según el alumno tiene problemas emocionales, problemas de socialización y se castiga su peculiaridad, o sea, su diversidad y no tanto se reconoce que hay una situación propia del sujeto que puede ser una característica. ¿Tú cómo modificas la cuestión de socialización totalmente en un alumno con TEA o un alumno con que obviamente no, sí reconoce la presencia del otro, pero pues no es su prioridad Sí, el llevarse. un TDA, ¿no? Ajá. Eh, o sea, hay características que no se pueden obviar porque son condiciones. Y entonces nosotros hablábamos de esta parte. Capacidad para gestionar de forma variada. Esta es la palabra, variada. La reacción ante un estímulo voluntario o involuntario que haya provocado una irrupción en la ecuanimidad del alumno. Es decir, no existe un ideal de autorregulación de emociones. Hablamos del proceso que atraviesa un individuo para modificar su respuesta con el fin de ajustarse o acomodarse al ambiente en el que se desarrolla, ya sea de manera individual o colectiva. Entonces, eso es algo de lo que nosotros queremos rescatar en el manejo emocional de los chicos. Ahora, pasamos a interacción social. Y aquí obviamente esto también varió porque hay chicos con actitudes sobresalientes que la interacción social no es algo que les guste y no es algo que busquen. Y no por eso presentan TEA. Y hay chicos con TEA que evidentemente tienen esa característica. O incluso los mismos compañeros lo castigan, ¿no? Al ser el más listo, pues entonces lo excluyen, ¿no? Ajá. Entonces, eso fue algo que quisimos evaluar en interacción social. Formas de relacionarse voluntaria o no, pasiva, activa, con otros miembros de algún grupo humano. En algunos casos, se podrán manifestar dificultades en la habilidad de relacionarse por alguna condición específica, espectro autista, discapacidad intelectual, etcétera. También se reconoce la existencia de alumnos con una alta facilidad de relacionarse con otros niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Las relaciones pueden estar motivadas por intereses comunes, gustos, grupos por los que están inscritos. En particular, va a depender del contexto proximal en el que se encuentre en el momento específico. Es decir, tenemos dos polaridades y dentro de esas dos polaridades hay un recorrido para identificar cómo está manifestándose en ese indicador. ¿Vale? Ahora, tenemos uno más, aplicar lo que aprenden mediante diversos recursos. Situación en la que el individuo es capaz de utilizar y adaptar los conocimientos adquiridos y o desarrollados mediante el conjunto de instrumentos, tecnologías, estrategias, materiales y técnicas en distintos contextos y situaciones que se le presenten en su vida diaria a la hora de solucionar problemas. Lo que estamos buscando es, bueno, ¿qué usa para solucionar problemas? ¿Qué de todo lo que sabe puede ocupar para solucionar problemas? El problema puede ser
en el ámbito artístico, deportivo, intelectual, de creatividad, bueno, tendría este juego ya de creatividad e incluso de liderazgo socioafectivo, ¿no? Eh, preferencia por uno o más temas. Presenta gusto por uno o más tópicos en un tiempo determinado. Y eso es algo que encontramos. No siempre le va a gustar el mismo tema toda la vida. Puede ser que inicie con un tema y después lo termine aborreciendo porque ya no le interesa o lo deje a la mitad. Ah, ya me cansé, ya me aburrí, me voy por otro lado. Según el desarrollo del individuo, esta preferencia puede continuar, desaparecer o cambiar por algo que le resulte novedoso. Entonces, tenemos chicos en todos los niveles que evidentemente parece que tienen preferencia por un tema o más temas e incluso no son escolares esos temas o no están en el currículum propiamente dicho. Y entonces, este es como un indicador que podemos ir encontrando. Creatividad, que es como en vez de aptitud, lo sumergimos como un indicador, proceso de integración que permite dar respuesta o dar respuestas convencional o convencionales o no a una situación en particular para resolverla. Es decir, puede que el chico conozca un método que se aplica para algo y que lo ha ocupado y que dice, ah, lo necesito también ocupar en esto otro. Y entonces el chico tiene esta variabilidad de poder usar estos cambios en este sentido o generar una idea completamente novedosa. O sea, porque la creatividad puede ser eso que lo aplico para una cosa, ahora lo aplico para esta otra cosa o genero algo nuevo que quién sabe qué pueda hacer. Y, y agregamos uno final por recomendación de un neuropsicólogo. Él nos decía, agreguen mentalista. El proceso mentalista es necesario. ¿Qué es un proceso mentalista? Procesos intrapsíquicos que pueden o no impactar en la conducta externalizada y que consiste en analizar, reflexionar, proyectar y generar de manera divergente y no precisamente acorde a la actividad realizada en el momento, incluso puede estar frente a una persona y sus pensamientos adelantándose a otras ideas o situaciones cotidianas. Es decir, es un sujeto que puede estar ensimismado en ciertos momentos, pero no porque esté teniendo alguna condición esquizofrénica o algo por el estilo, sino que de repente este sujeto necesita estar aislado para ir pensando, o parece que habla consigo mismo, o agarra juguetitos y se va en un lugar y está jugando solo, y no se relaciona con otro sujeto, pero en ese juego está desarrollando otras cosas, otras habilidades para dentro de sí. Y entonces dice, oye, es que se habla como que está loco, ¿no? Sí, pero está generando procesos mentalistas. Sí, está buscando respuestas, ¿no? En otro Ajá. espacio, porque necesita esos momentos, ¿no? Que tú dices. Y eso lo vemos en casi todos los genios que han pasado, que la gente los ha considerado de locos, porque sabes que habla solo, es que camina y se pone ahí a meditar o sea, esos procesos mentalistas fue una sugerencia final y nos pareció interesante. La verdad que dijimos, órale, va, suena bastante bueno esta situación, el como tal. Bueno, a ver, no sé si hasta ahí más o menos queda clara la línea que hemos seguido. No, bastante interesante, David. Oye, te voy a invitar a una charla, ¿no? Yo creo que hay que hablar de esto allí a todos. Pero vamos a esperar a que se publique el libro. Sí, ya cuando se vaya a publicar me dices y vamos con todo para que ahí lo promuevas y pues de una vez aprovechamos. Mira, Pues ya para está. esa charla, si quieres, invito a todos los chicos que participaron en la elaboración, Sí, todo excelente. el equipo. Sí, fíjate que justo ayer lo platicaba con la maestra Tania, ¿no? Yo la verdad no había profundizado, te soy honesto, yo en esta área sí no la he trabajado, la verdad, pero pues sí es necesaria también, ¿no? Y luego como nos traen aquí en la UDEI también, pareciera que somos todólogos y no,
Y no, pero las necesidades también te van llevando a otro momento. Y así nos pasó. Y justo ayer comentábamos que la propuesta que viene de enriquecimiento justo tiene que ver ya para la intervención. O sea, ya que lo identificaste, entonces lo haces. Y decíamos, no, pues entonces, si no miramos desde antes, si no vamos fortaleciendo cosas, pues ¿cómo los identificamos? Yo también coincido que debe de ser la intervención y la detección, ¿no? Se van juntas. Y además la misma estimulación, porque dice, sí tienen áreas fuertes, pero no se construyen solas, ¿no? Se tienen que ir desarrollando. Entonces, sí era lo que justo ayer estábamos platicando, David, y sí, pues a mí me enriquece y ahora también me motiva también a revisarle un poco más, man. Pero no sé, la maestra Tania o Jime, ¿qué piensan aquí hasta donde vamos con David? No, pues agradeciendo sobre todo esta plática. Yo creo que sí, al menos a mi punto de vista, a mi parecer, pues no estaba tan empapada. Yo creo que todavía hasta me quedé como en las concepciones anteriores, ¿no? De decir, el sobredotado o el sobresaliente tiene que tener como ciertas áreas muy desarrolladas, como ya un régimen, ¿no? Así como tal, presenta esto y te queda sobre todo en esta parte, ¿no? En lo psicomotriz, debe de tener un CI de tanto, ¿no? Para tener para tener este diagnóstico como de sobredotado. Y pues no, o sea, desafortunadamente como lo estás planteando y como se ve, pues yo creo que en algún momento estamos desperdiciando todas esas habilidades de todos los niños, ¿no? A nivel nacional, creo yo. Eh, o sea, me pongo a pensar ahorita de tantos casos o de tantos niños que yo he tenido, ¿no? Tanto ahorita como especialista y sobre todo en el área de docente, pues donde dije, no desarrollé esto en este niño y tenía esas habilidades, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de un niño buenísimo para el fútbol, de verdad no se imagina. Niño de segundo año, en donde hasta le pusieron mini Messi porque tenía una habilidad impresionante. Y pues justamente por esta, ¿no? Ignorancia a lo mejor, pues no se le valoró y no se le estimuló de más en esa área en donde podía haber tenido una fortaleza. No sé, ahorita, por ejemplo, nos hablas de un 0.07% de la población. No me imagino si tenemos un programa como este, ¿no? Con esta pirámide que nos muestras, seguramente van a salir más niños, ¿no? Porque creo que todos tenemos como esa área, ¿no? Más desarrollada que otro. De verdad, yo te lo agradezco y me queda también como un poco más de, de cosquillita ahí como para moverle en más niños. Gracias, David. ¿Y maestra Tania, le ibas a comentar algo? ¿Está abierto? Sí, fíjate que también abonando lo que nos comenta la maestra, apenas hicimos la lectura de un libro que, bueno, de un autor, Divilov. Bueno, y él habla de estas altas expectativas que debemos de tener con los alumnos y con todo el alumnado que están a nuestro alcance, ¿no? Que porque dependiendo de las expectativas que tenga, pues obviamente de ahí voy a lograr y más yo como docente, y yo obviamente no voy a minimizar cada situación de él, sino al contrario, voy a ver el aprendizaje como algo para mejora, para más. No pensar siempre, ¿cómo le bajo la currícula? ¿Cómo le adecuo el examen? ¿Cómo? No sino para debajo, sino como para arriba. Y ahorita que nos estás dando estos elementos, pues obviamente le di mucha vinculación, porque efectivamente sí vemos aquí con estos indicadores, todo lo que vamos a poder observar en un grupo de alumnos, pero obviamente con la mirada a uno, pero todos son a qué logra, qué puede, qué hacia dónde va, y obviamente he visto otros como perfiles también que nos han dado a trabajar, ¿no? Como papás, como alumnos, que diga como maestros, señale todos los ítems que tiene en este formato para determinar si tiene el niño TDAH. Pero ¿cuántas veces nos detenido para hacer un instrumento para también a los alumnos en cuanto a los aprendizajes, las otras actitudes no artísticas, las que nos mencionabas, ¿no? La motriz. Y obviamente todo esto va para que lo llevemos en un periodo, como bien dices, no pronto y que se quede solo en unos especialistas que están solamente aislados del contexto de la escuela, sino todos nosotros que estamos ahí más en el diario, la maestra especialista, la de grupo, y que sea un periodo de meses para que nuestro
ahora sí que nuestros alumnos ya tengan pues más oportunidades, ¿no? Como nos dice también este autor, ¿no? Que nuestras expectativas cambien y obviamente tengamos dos ganancias. Uno, pues la determinación, pues sí, ahí estará. Pero también la otra, ¿no? Todo lo que se dio durante todos estos meses y no esperando solamente el resultado. Y bueno, ya con los indicadores, pues, ¿qué más queremos, no? Ya creo que es mucho del trabajo que ya tiene hecho, maestro. Entonces, pues, creo que también nosotros vamos a trabajar por esta línea, aprovechar los tiempos y aquí en lo que sepamos o no si nuestros alumnos o qué capacidades tenemos, ¿no? Y descubramos más. Yo creo que se va a hacer también la riqueza. Vamos a descubrir más. Fíjese que sí, me parece muy bien. Yo la verdad que creo que sí se pueden adaptar a todos los contextos, en relación a esto. Pues nosotros hicimos un análisis de lo que estaba pasando en Tabasco y ni siquiera en todo el estado, sino solamente en unas zonas escolares. Y a partir de ahí derivamos fueron 3 meses donde nos sentábamos a discutir todo por reuniones virtuales todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde sobre cuáles deberían ser los indicadores y cómo los deberíamos definir. Hubieron indicadores que los volvimos a definir como 3 veces porque decíamos, pero ahí estamos quedando fuera otro tipo de posibilidades. El neuropsicólogo nos decía, pero están buscando prácticamente a los sobresalientes que no se buscan siempre, dice, y están dejando fuera a los que siempre se buscan. Pues la intención es esto, porque en ese punto van a aparecer los que siempre se buscan también. Pero estamos abriendo el espectro sobre todo para discapacidad, porque esto le permite a las personas con discapacidad entrar. En el programa estaban fuera de esta visión, porque no se reconoce como espectro. Entonces, mi visión teórica es esto, es un espectro de sobredotación, de hecho así lo defino en el libro, y evidentemente ellos ahí tienen este juego de poder detectar. Ahora, lo rico de este instrumento que viene, que les voy a empezar a mostrar, que es el de preescolar, fue elaborado por dos maestras, o sea, estudiantes de maestría de educación especial, pero que son licenciadas en educación preescolar. Entonces, son maestras de preescolar en función de preescolar y ellas estuvieron en el equipo, interpretaron los indicadores porque estuvieron en las reuniones y en el lenguaje de las maestras de preescolar lo plantearon. No lo plantearon desde la visión de especial hacia la escuela regular, sino es de la escuela regular hacia educación especial. Que ese es el cambio de mirada que por lo menos intenté proponer para este instrumento. Ahora, este registro cualitativo, el diseño del formato final y que se agregara lo de observaciones del alumno fue idea de Manuel Solís, que nos apoyó en el diseño. Cuando yo lo invito, le digo, bueno, tú has trabajado cuando ibas de evaluador en el INEE, ¿por qué no nos ayudas en la elaboración de los indicadores? Que ya estoy en esta parte del proceso. Y él nos dio, bueno, ahora lo que podemos hacer es cómo construir la matriz de los instrumentos. Y nos dio la visión de cómo pudiéramos hacer la matriz de los instrumentos. Y ya todos empezamos a trabajar bajo la misma línea de matriz para este instrumento y para el inventario. Ahí yo les hice una propuesta de una nueva matriz. Y ahorita se los voy a mostrar. El registro cualitativo, pues lo aplica el docente frente a grupo y marca con una X cómo está la incidencia, ¿no? Si hubiera un equipo de educación especial, podría sumarse a apoyar al maestro para hacerlo, pero de no haberlo, no habría ningún inconveniente que lo aplique de manera independiente el docente. Procesamiento de la información. Que ese sería el primer indicador. Tiene 4 ítems para ir verificando. Comprende las instrucciones o pasos a seguir para realizar una actividad.
Conserva la atención durante la actividad que va a desarrollar. Mantiene la concentración durante la realización de actividades largas. Cuando se distrae, logra por sí solo retomar la atención a la actividad. Es decir, esto es para los chicos de preescolar. Y entonces las maestras van marcando según esta lista de cotejo, no, lista de cotejo, esta escala estimativa, donde ellos van marcando. Si ellos tuvieran alguna duda posterior a la observación y algo que ellos están viendo que es relacionado a este indicador, pueden anotarlo ahí o preguntar a las familias. Y esto sustituye la entrevista a la familia, que es otro punto que estaba dentro del proceso que se hacía eterno, o la recomendación es que este instrumento se llene en una reunión con la familia y la maestra o los implicados para agilizar el tiempo. Curiosidad. Realiza muchas preguntas para saber más sobre un tema que es de su interés. Investiga en diversos medios de información sobre diferentes medios de información sobre sus temas de interés. Tiene conocimiento propio sobre temas que le interesan. Demuestra interés cuando algo le genera curiosidad mediante cuestionamientos, observación, manipulación, repetición y o exploración. Y no importa de qué área, eso lo puede manifestar. Análisis y síntesis. Comprende, procesa y da respuesta a cuestionamientos, operaciones y o retos motores que se le realizan. Organiza, expresa y ejecuta sus ideas sobre lo que ha aprendido de un tema. Es capaz de explicar, ejecutar o solucionar algo haciendo uso de sus conocimientos previos. Plantea diversas soluciones ante una situación que se le presenta. Tiempo de respuesta variable. Organiza su tiempo en actividades que realiza. Toma su tiempo para pensar lo que va a desarrollar y busca los medios para realizarlo. Muestra inquietud cuando no tiene suficiente tiempo para realizar una actividad. En actividades de mayor dificultad, su tiempo de respuesta es más lento de lo normal. En este rubro, en observaciones del alumno, incluso se puede poner el tiempo que lleva para dar una respuesta, si fuera necesario, como tal. Diversa autorregulación de emociones. Sus ítems son: reconoce situaciones que le generan alegría, enojo, tristeza, preocupación. Habla de su conducta y de la de otros y explica consecuencias de alguna de ellas. Modifica su actuar al encontrarse en distintos contextos y con distintas personas. Regula sus emociones para solucionar conflictos con sus padres y adultos, con sus pares y adultos. Muestra poco interés por expresar su sentir y pensamiento con los demás. Es decir, esto lo que nos va a dar es un mapeo de qué tanto lo hace, que no lo hace o sí lo hace con tanta frecuencia, ¿no? Y entonces esto nos va dando pues ciertos elementos en relación a cómo está siendo sobresaliente. Interacción social. Participa de forma activa o pasiva en grupos sociales, asumiendo el rol que le corresponde. Reconoce normas de convivencia y las aplica en los distintos escenarios que se desenvuelve. Muestra facilidad para relacionarse con niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Se expresa con seguridad y defiende sus ideas ante los demás. Presenta dificultad para interactuar con sus pares y adultos. Utiliza sus conocimientos y habilidades motoras en los distintos contextos en los que se desenvuelve. Plantea supuestos de algunos temas integrando lo que sabe al respecto. Elige la opción que considera más acertada para solucionar o ejecutar alguna tarea. Explica las razones por las que elige algún recurso tecnológico o material para la solución de algún problema. Describe lo que realizará en una determinada situación y lo aplica. Esto es aplicar lo que aprende mediante diversos recursos. Preferencia por uno o más temas. Comunica sobre él o los tópicos de interés que tiene. Indaga de acuerdo a sus posibilidades sobre él o los temas que interesan. Posee un amplio conocimiento de uno o más temas de interés. Modifica sus gustos e intereses en distintos tiempos. Aplica sus estrategias desarrolladas
cuando opta por otros contenidos novedosos. En creatividad, nosotros buscamos, construye con recursos propios distintos trabajos y materiales, presenta ideas fuera de lo común o no, para resolver o ejecutar algún problema o situación. Convierte un trabajo sencillo en algo novedoso usando diversos recursos. Muestra habilidades sobresalientes en diversas manifestaciones artísticas, motoras e intelectuales. Y mentalista. Manifiesta o comunica sobre algún alumno, algún amigo imaginario, comparte o demuestra poseer muchas ideas en su cabeza, comparte con sus pares pensamientos de un mayor nivel en comparación a su edad, logra diferenciar entre la realidad y la fantasía, posee un nivel de imaginación que se encuentra basado en ideas reales, pero interesantes. Y esto es lo que medimos en mentalista. Ahora, el que viene es el inventario. Con este mapeo que fuimos viendo de cómo se está dando, luego lo que queremos saber es cuál es la dominante y cuáles son las recesivas. Entonces, esta matriz, lo que nos permite es verlo, cómo el procesamiento de la información atraviesa las 5 esferas y al mismo tiempo esas 5 esferas están marcadas por ciertos elementos, ¿no? Procesamiento ¿me permite un momentito? Es que me estaban marcando. Sí, David, no te preocupes. Okay. Aquí en lo que vamos procesando. Acomodo y asimilo, propio. Sí, ni modo, ya me arrepiento de lo que te dije ayer, Jime. Voy a tener que revisar más de esto. Sí, está súper interesante, la verdad. Fíjate que maestra Tania, él junto con Pedro Covarrubias son también de los picudos también en los sobresalientes. Uno de los que he invitado a las charlas, del último que tuve en la charla de hace 2 semanas. Sí, está, y esta propuesta está muy interesante. Habló del DUA y del enriquecimiento, por eso habló de él de enriquecimiento de ambientes, porque él justo trabaja mucho con lo de aptitudes sobresalientes. Él es de Chihuahua. Y ya hicimos una charla, hablamos de sobresalientes y estuvieron ya los dos, a David y a Pedro. Sí, sí lo ubico. Sí, esa fue. Pues también creo que es hace como menos de 6 meses. Pero estamos en el otro ciclo, ¿no? En pandemia. Sí, el año pasado los tuve a los dos. Y ahí se Sí, conocieron Pedro, Víctor, David y Manuel Solís es el chico que nos ayudó con lo de DUA, del que está comentando, también es amigo de David. Sí. Como que tienen la misma línea. Y sí, las mismas. Sí, yo a Manuel Solís lo conocí en un evento de evaluadores. Nos conocimos, ahí nos encontramos. Y curiosamente en un grupo que me invitaron, conocí yo a David, y mira, coincidimos que en común conocíamos a Manuel. Sí, exacto, así pasa. Pero sí, ahorita con las aportaciones que nos está dando, y nos está dando un buen referente para que mientras, como decimos, ¿no? Mientras valoramos o no y decidimos. Ok, mil disculpas, lo que pasa es que me No, hablaban no te porque preocupes, no te preocupes. mañana tenemos un evento cultural con los chicos del CAM y nosotros en colaboración y vienen a poner unas tarimas. Entonces están hablando que van a salir a partir de la 1 de la tarde de la cabecera municipal y van a llegar aquí como a las 2. Es ahí donde está tu dirección, ahí está la zona, ¿no? ¿Dónde estás? Sí. ¿No? Le dije, pues sí, pero hoy aproveché, hoy voy a entrar tarde. Está bien.
No, Ok. no, hombre, pues, David, de verdad que nos enriqueces mucho y fíjate que yo pensaba en que estas mismas indicadores hasta pueden ayudarnos a desarrollar en los alumnos que atendemos, ¿no? Independientemente de su condición. O sea, si ya estás ya fortaleciendo el ambiente, pues obviamente estos niños también los fortaleces. Y ya lo adicional fuera que identificaras los talentos, ¿no? O sea, ya ahí está interesante. O sea, se puede aplicar con todos y luego, como tú dices, en esas pirámides, pues obviamente el que sí sea, pues ese va a sobresalir. O sea, ya ni Sí, necesitas estarlo buscando, sino ahí mismo se va a destapar. Está muy amigable esta uno de estrategia, los, está muy buena. un psicólogo nos decía también, es que ustedes tienen que pensar como en un hormiguero. Si no pisan el hormiguero, las hormigas no salen. Entonces, si ustedes logran esa visión en un programa, evidentemente los chicos van a empezar a manifestar las habilidades. Sí, claro. Ahora, les quiero plantear esta cuestión de cómo lo fuimos desarrollando ahora en las aptitudes. En las aptitudes lo que fuimos buscando era que ir viendo que ese mismo indicador atraviesa todas y entonces el docente lo que va haciendo es marcar cómo se manifiesta o si la manifiesta en dónde, en cuáles, no solo en una, sino en las que ¿En qué áreas, pudiera, no? en qué áreas la está manifestando y al final tú puedes ver en dónde tienes más y puedes decir, donde tengo más, esa es la que es la dominante, pero también estoy viendo que tengo que aparecen en las otras. Por ejemplo, en artística, en procesamiento de la información, comprende las instrucciones propias, propicia la atención y la receptividad en actividades de producción, audición y apreciación. Intelectual, atiende y comprende indicaciones, ejercicios y problemas y actividades, mostrando conocimiento académico y aprendizaje personal. En creatividad, entiende rápidamente las indicaciones, genera ideas diferentes, originales y novedosas, manteniendo la concentración. Psicomotora, comprende las instrucciones y mantiene la concentración en el desarrollo de actividades que requieren de control y precisión corporal. Socioafectiva, entiende indicaciones e identifica lo que puede hacer con o sin ayuda. En algunas ocasiones puede solicitar apoyo cuando lo necesita y en otras ocasiones persiste en la realización de las actividades. En curiosidad, manifiesta interés por las secuencias de sonidos y por la manipulación de diversos materiales, herramientas y técnicas. Muestra interés por indagar o conocer temas específicos para adquirir y manejar esos contenidos dentro y fuera del aula. En creatividad muestra capacidad para brindar información de temas de su interés y es capaz de proponer nuevos temas originales. En psicomotora muestra conocimiento de su estructura corporal y manifiesta interés por identificar sus posibilidades motrices y expresivas en el desarrollo de la acción motriz. En socioafectiva demuestra un grado de interés variable por relacionarse con los demás por medio de planteamientos, observación, por contacto en distintos contextos. En lo que es análisis y síntesis, es capaz de organizar y expresar sus ideas para manifestar sus conocimientos en el manejo de técnicas, modelado, pintura y dibujo, en la producción de sonidos y en la ejecución de secuencias de movimiento corporal. Posteriormente también lo encontramos que muestra capacidad para dar respuesta o cuestionamiento a retos que se presentan partiendo de conocimientos y ejecutando una o más ideas planteadas. Tiene la habilidad para comprender y procesar y dar respuesta a diversas situaciones, produciendo un gran número de ideas dentro de un mismo tema, sea o no de su interés. Organiza mentalmente sus ideas, las procesa y es capaz de explicar y ejecutar retos motores. Aquí estamos hablando de psicomotor, que implican organización temporal, lateralidad, equilibrio y coordinación en su cuerpo. Expone, y esta socioafectiva expone mediante su cuerpo y o él habla sobre sus conductas y las de sus compañeros, explica sus consecuencias de sus actos y reflexiona ante situaciones que le generen desacuerdo. Tiempo de respuesta variable. Organiza su tiempo en las diversas actividades de artes, música, expresión corporal y dramatización,
que va a desarrollar según la dificultad que tenga. Es capaz de dar respuesta a actividades tomándose su propio tiempo y considerando la complejidad de problemas sobre contenidos verbales, lógicos, numéricos, espaciales y figurativos. Su tiempo de respuesta es variable. Esto le permite generar un gran número de ideas originales y únicas, dependiendo del tema o de la situación. Toma su tiempo para la realización de actividades de locomoción, manipulación, estabilidad, control y precisión corporal, según la dificultad que tengan, ya sea de manera individual o colectiva. Y el último, que es socioafectiva, muestra persistencia en la realización de actividades desafiantes y actúa, comparte o toma decisiones para concluirlas en diferentes tiempos y espacios. En diversa autorregulación de emociones, encontramos que muestra y regula sus emociones, felicidad, miedo, enojo, tristeza, asombro, mediante la realización de actividades de expresión y apreciación artística. Acá también modifica su actuar emocional ante diversas tareas que se le presentan en las diversas áreas de conocimiento, habilidades y contenidos de interés. Creatividad, es capaz de reconocer y hablar de sus conductas y emociones, modificando su manera de actuar a través de la reflexión individual o colectiva. En psicomotriz reconoce y habla de las emociones, felicidad, miedo, enojo, tristeza, asombro, que le generan realizar actividades de motricidad e integración corporal en el logro de metas específicas. En lo que es socioafectivo, reconoce, nombra y comparte situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo, enojo, y lo expresa a la hora de atender o solucionar algún conflicto. Interacción social, participa y se relaciona en distintos escenarios y con distintas personas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, por medio de la expresión de palabras, de otros signos o con el cuerpo. Esto es artístico. Ahora, en intelectual aplica distintas formas de participación, activa o pasiva, esto de acuerdo a la organización para la realización de la actividad o ejercicio, parejas, equipos o grupal. En esta que es creatividad, participa y propone ideas para relacionarse con sus pares y otras personas, promoviendo normas de convivencias originales e innovadoras. En la que sigue, que es psicomotriz, reconoce distintas formas de participación e interacción en juegos, actividades físicas que implican seguir normas básicas de convivencia con otras personas. Muestra distintas formas de relacionarse con los demás niños y adultos en juegos, en actividades escolares y en la propia convivencia que tiene dentro y fuera de las aulas. Esta es socioafectiva. Aplicar lo que aprenden mediante diversos recursos permite la manipulación de diversos materiales y herramientas artísticas y la experimentación de sensaciones al realizar creaciones propias o presentaciones de baile. Pone en práctica sus conocimientos académicos y sus habilidades intelectuales en tareas específicas y en su actuar cotidiano. Utiliza sus conocimientos y elige la opción que él o ella considera para solucionar o ejecutar alguna tarea, agregando detalles a las cosas para hacerlas innovadoras y creativas. Hace uso de los movimientos que tiene y pone en práctica sus habilidades motoras al ejecutar alguna tarea o solucionar un problema en específico. Muestra su iniciativa personal al seleccionar los recursos que necesita para llevar a cabo las actividades que decide realizar, con o sin ayuda. Preferencia por uno o más temas. Indaga y comunica en distintas maneras información sobre temas en las artes que le interesen, siendo posible un cambio por tópicos que llamen su atención y amplíen su conocimiento. Se interesa por ciertos tópicos en áreas de conocimiento específicas o transversales, lo cual le permite indagar y adquirir ciertos conocimientos de acuerdo a sus prioridades. Muestra capacidad para comunicar lo que sabe sobre sus temas de interés, encontrando relaciones adecuadas entre temas que aparentemente no tienen nada en común, ampliando de manera novedosa su conocimiento. Pone en práctica los conocimientos que tiene de la acción motriz y modifica sus gustos e intereses conforme desarrolla y ejecuta diversas actividades, y se expresa en seguridad y defiende de alguna manera sus ideas ante temas y tópicos que causan ciertas emociones en su persona, en su convivencia con los demás. Y los últimos dos, creatividad en el área de artística. Es capaz de crear y o presentar ideas novedosas y fuera de lo común en distintas manifestaciones artísticas que son de su agrado. En el área intelectual es capaz de solucionar un problema o tarea creando
y utilizando sus propios recursos, aprendizajes adquiridos y conocimientos de distintas áreas, mostrando una gran capacidad de inventiva en creatividad, produce un gran número de ideas fuera de lo común, convirtiendo algo sencillo en algo novedoso, realizando trabajos únicos y originales, haciendo uso de diversos recursos, incluidos los propios. En lo que es psicomotriz, muestra habilidades destacadas en la ejecución, las actividades motoras como manipulación, estabilidad, control, precisión, lateralidad, equilibrio y coordinación, convirtiendo algo sencillo en novedoso. Y en lo que sería socioafectiva, colabora en distintas actividades, propone ideas novedosas y considera la aportación de los demás cuando participa en equipos escolares y en grupos sociales. Nuestro último, siempre el mentalista. El mentalista, y no es así como el de Patrick James, el mentalista en este sentido, en lo que es artístico, expresas con soltura lo que siente e imagina al observar o crear distintas obras artísticas como pinturas, esculturas, danzas y teatro. En intelectual, demuestra poseer pensamientos de mayor nivel en los distintos campos del quehacer humano. Esto en comparación a su edad, en algunos casos es posible que pueda compartirlas con los demás. Posee un alto nivel de imaginación y de ideas innovadoras basados en pensamientos reales, transformando su manera de pensar. Dice lo que siente o imagina al crear y o descubrir nuevos movimientos corporales y al aplicarlos en la ejecución de diversas actividades motrices. Y en socioafectiva, expresa y comparte con los demás sus ideas e inquietudes que crea de forma personal, pero que muestran un alto grado de pensamiento con apego a la realidad. Esto es el inventario que nosotros construimos. Pues le pusimos inventario porque así aparecen las normas de control escolar, pero realmente no es propiamente un inventario, pues, sino fue una forma de jugar con la ley, para que se pudiera justificar el instrumento como tal. Pues esta es, digamos, la propuesta que nosotros tenemos que de hecho tampoco las usaderas todavía del Estado la conocen, apenas estamos trabajando porque pues, se va a publicar y evidentemente a partir de la publicación se va a difundir en el Estado. No, pues no sé gracias cómo por lo la ven. primicia. Gracias por la primicia, David. Sí, bastante interesante, de verdad que ya me está empezando a girar la ardilla para ver qué vamos a hacer. Sí, hay bastantes elementos muy buenos que nos pueden ayudar incluso para toda la población que atendemos. El detalle va a ser cómo ir llevándolo con alguna escuela, porque tiene que trabajar con todas las áreas, porque si no, entonces caeríamos en lo mismo, ¿no? A lo mejor identificas algún área, pero que es porque el niño la trabaja, y si no se identifica, volvemos a caer en que se pierda, ¿no? Creo que ahí está el punto central, es que la escuela tenga que implementar metodologías diferentes, ¿no? Para poder trabajar con todas las dimensiones o esferas, o como lo decías, ¿no? Que eso sería lo ideal. Pero bastante interesante, muchas gracias. Sí, maestro, muchas gracias. Vamos a ya utilizar algunas. Ya nos dio unas ideas muy buenas. Sí, ahorita todo con el chico que... perdón, maestra Tania. Sí, digo, si podemos todo el instrumento, pues qué mejor, ¿verdad? ¿Cuándo lo publican, David? Ya en este mes, dices, ¿no? Nosotros publicamos, está en el área de edición. Buscamos a una que se llama Hola Publishing. Es una editorial. Ellos nos están, pues como en todo, ¿no? Realmente yo me he tenido que mover económicamente y pagarlo de mi propio salario porque no ha habido, ya ve que llega el PFSE y viene con un recurso para publicación, pero la dirección del Estado no lo ha caminado hacia allá y pues se han perdido muchos libros que hemos estado trabajando. Pues ya ves que yo les presenté uno que se hizo, que fue el modelo híbrido que estuvimos aplicando acá, que fue uno de consideraciones para la atención.
tampoco se publicó. Entonces, viendo que esos libros que hemos estado sacando no se están publicando y no se están haciendo de difusión dentro del estado, fue que dije, bueno, el de AS lo voy a lanzar independiente. Aunque todo el esquema de aplicación sí se va a aplicar en el estado. Sí, ya ahí lo aprovechaste para las dos cosas. Está bien, David. No, pues muchas gracias que nos Muy compartiste todo esto. La verdad, igual ya me está dando ideas para ir identificando a este chico, lo que te decía, ya tenemos por dónde estar observando, que eso va a ser lo interesante, y organizarnos para ver qué se implementa con este chico para poder reconocer más elementos. Mira, si gustas, te envío los indicadores, la Sí, presentación porfa. PowerPoint, Va. y a lo mejor les puede servir para que diseñen sus instrumentos. Desde esta visión, irlo trabajando, porque yo tengo la espinita de primaria, particularmente me quedé con ganas de finalizar el instrumento en primaria, pero pues nos dieron la indicación que aquí no, y ya después que lo finalizamos y que lo entregamos, nos dijeron, ¿y por qué no hicieron primaria? Pues ustedes nos dijeron que no lo hiciéramos. Ha sido todo un... si quieren, podemos irlo trabajando juntos. Sí, sí, si quieres lo vamos acá también echando a andar y te vamos pasando ahí información. Luego si quieres ya nos platicamos como para ver qué vas necesitando y te vamos pasando datos acá. Pues Sí, si hay que quieren, nos podemos organizarnos. empezar a reunir por lo menos una vez a la semana, como para ir generando, si quieren, la misma estructura del registro cualitativo para primaria y el inventario, para irlo Me late. configurando y sacar el de nivel primaria. Sí. Ya nos organizamos acá y sí, yo creo que sí, ya nos ponemos de acuerdo, David. Va, Bueno. me late. Entonces, Bueno. así quedamos. Sí, David, pues muchas gracias. Ya en estos días ahí nos ponemos de acuerdo. Ya me avisas cuando vaya ya a publicarse y pues lo preparamos ahí de charla ahí en la página. Ahí invitas a tus colaboradores. Está muy interesante la propuesta. Va. Dale. Órale, pues que tengas buen día, David. Luego nos seguimos en contacto. Muchas gracias. Cuídate. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Jiménez. Nos vemos, maestra. Nos vemos. Sí, gracias, David. Cuídate. Hasta luego. Sí, que no te vayas a rostizar con tanto calor. Ah. Ya estamos curtidos, ya este año lo esperamos siempre. Ah, está bien. No, yo creo que si voy me deshago, man. Sí. Pues hoy está fresco. Está empezando fresco el día. Bueno. Pero a las 12 que se pone bueno. Bueno, pues muchas gracias. Todo